El Club de Lectura Atenea presenta su primera sesión con José Daza Acosta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. En nombre de la Rectoría Santanderes y del Centro Regional Bucaramanga, agradecemos formalmente su asistencia en esta segunda sesión de nuestro Club de Lectura Atenea Resource. Recordándoles que todos los martes de las 7 de la noche hasta las 7:30 vamos a estar aquí presentes para poder compartir con ustedes y con uno de nuestros autores el respectivo artículo, la respectiva publicación. Y bueno, y vamos a tener el honor, el privilegio de poder disfrutar desde la propia voz del autor de del artículo de los artículos, la narrativa expresada en esa publicación. Muchísimas gracias a todos ustedes por creer que siempre todo puede ser mejor en nuestra Rectoría Santanderes. Hoy nos acompaña el doctor José Efraín Daza Acosta. El maestro Daza es licenciado en Educación Artística, especialista en procesos de lectoescritura, magíster en Educación, doctorando en Educación en la línea de formación profesoral, coordinador de investigación formativa y semilleros de investigación de Uniminuto, Rectoría Cundinamarca, miembro de la Sociedad de Educación Comparada de México, SOMEC, miembro de la Red de Universidades Católicas de Colombia, miembro de la Red de Lectura y Escritura para la Educación Superior, certificado de la Universidad de Missouri en realización responsable de la investigación, educador comprometido con el aprendizaje y progreso de las singularidades bajo la mirada continua de la transformación social, educador por convicción en valores humanos y fomento del pensamiento crítico, colaborador Uniminuto desde hace 22 años, educador durante 34 años, con una alta capacidad de análisis y disposición al cambio, con habilidades pedagógicas para el mejoramiento continuo de la educación, experto en pedagogía social, didáctica, praxeología y praxis educativa. Maestro Daza, como siempre lo he dicho, es un honor que su merced nos acompañe nuevamente y sobre todo con un artículo, con una editorial de su autoría que nos ha permitido a nosotros seguir avanzando en este maravilloso club de lectura. Para todos los que se conectan y se siguen conectando, les recuerdo de esta estrategia para quienes participen 4 sesiones, es decir, el mes completo, los 4 martes, se les entregará un certificado de asistencia. Para quienes nos acompañen en las lecturas, es decir, los autores de los artículos que se publican en nuestra revista Inteligencia o que quieran compartir algún otro artículo o capítulo de libro o fracción de algún documento que hayan publicado en cualquier escenario, bienvenido. A ellos se les entregará certificado de asistencia y certificado de participación. Igualmente queda el video grabado, se les entregará a ustedes como insumo para producto en CEBELAC, se les entregará también la transcripción y la sistematización que se empezó a hacer desde el año pasado para cada una de las sesiones, y al final de este año 2022 se espera tener entonces un libro con todas las sesiones transcritas como un vademecum con ISBN, con un proceso de acompañamiento que se está haciendo permanente por parte de nuestra editorial Uniminuto. Entonces, fíjense que no solamente es el querer, la pasión, el amor de escuchar a uno de los autores que se han publicado en Inteligencia, sino también es fortalecer ese perfil investigador que cada uno de nosotros tenemos, pero también, ¿por qué no?,
alimentar nuestras hojas de vida, fortalecer nuestro CBLAC y todos esos ejercicios que representan lo importante que yo hago en el proceso de investigación. Los dejo en compañía de una de las personas que más admiro hasta el día de hoy, maestro José Efraín Daza Acosta. Maestro. Oscar, muchas gracias. Después de esa presentación, como que ya no sé ni qué decir, pero bueno, muchas gracias por esa presentación, por su impresión personal frente a mi persona. Y hoy quiero hacerle un homenaje a la profesora Blanca Silva Mora. Ella es una profesora de la Ciudad de México. Digamos que quise en cuerpo ajeno leer este artículo que se denomina La educación emocional y su integración con el currículo en las escuelas públicas. La profesora Blanca formó parte de una estrategia que junto con Oscar, que también admiro por su tesón frente a los procesos editoriales, es prudente contarles que en una maestría en la cual dictó clases en la Ciudad de México, tuvo la fineza de recibirme más o menos 32 artículos, de los cuales van publicados 24 artículos, de los cuales 16 ya se han publicado durante el mes de diciembre, el mes de enero, y viene la otra tanda para terminar con los resúmenes de un curso que fue que se denomina en la Universidad de la Ciénaga de Michoacán Investigación Educativa 2. En el salón, en el auditorio virtual en el que estamos hoy, hay 1 o 2 estudiantes de esa universidad, y hago un homenaje a la profe Blanca porque, digamos, dadas las circunstancias, dije, bueno, listo, creo que una vez vea el video que se sube en el repositorio, lo que considero es que ella se siente orgulloso de que en mi voz voy a poner en evidencia lo que ella de alguna manera escribe. De antemano, Oscar, y deseándole los mejores éxitos en este club de lectura Atenea, el nombre es válido en la medida de que asume esa cultura de la que hoy en día tanto adolecemos. Hacía un ejercicio ahora con otros compañeros y decíamos algo como esto: en épocas de pandemia este salón virtual estaría lleno, ¿cierto? Pero como ya la cosa pasó a la normalidad, entonces, claro, todos andamos a 50.000 por hora, creo que ya no estamos en nuestras casas, sino que salimos de las oficinas directo a nuestros hogares. En la ciudad, sobre todo, aguantarse uno los trancones, etcétera. Pero creo que eso no es impedimento para generar este tipo de procesos, sobre todo en esto que es tan hermoso, que es la lectura, pero que también es la escritura. Entonces, mi invitación, tal como lo decía mi amigo Oscar, no es tanto el premio que uno puede obtener de participar, aunque es importante, sino es el hecho de compartir con los otros, pero también hacer circular el conocimiento y que a partir de eso vayamos abriendo como nuestra mente a otras expectativas y a otras voces. Bueno, sin más preámbulo, entonces este anteproyecto de investigación de la profesora Blanca Silva Mora, mexicana ella, propone su tema de la educación emocional y la integración en el currículo. Digamos que el currículo es ese lugar común en el que las instituciones educativas piensan la forma como van a construir y a constituir ese sujeto que está al interior de las aulas. Entonces, ella dice que definitivamente la necesidad de propiciar una educación emocional e integrarla de manera transversal me parece interesante, porque a veces el currículo se vuelve como celdas, ¿no? Como lugares.
Entonces termino matemáticas, cierro la cajita de matemáticas, abro la de sociales, ¿cierto? Cierro la cajita de sociales, abro la de educación física, cierro la cajita de educación física y afuera, que es donde está todo lo emocional, pareciera ser que eso pasa desapercibido. Si bien es cierto que en los últimos años, sobre todo con el término competencias, pareciera ser que estamos llegando como a unos niveles de competitividad en un mundo cada vez más agresivo, pero que está previsto y está visto que hay que volver a las emociones, o sea, hay que seguir cultivando las emociones y sobre todo, como lo propone la profe Olga, la profe Blanca, perdón, es que hay que empezar desde edades tempranas, desde la misma primaria. Entonces ella dice que prácticamente lo que va a hacer de manera transversal, lo emocional, es hacerlo como un proyecto de intervención. Vemos que los proyectos de intervención a veces dejan muchos frutos, pero también ayuda a que la constitución de esa persona sea de alguna manera mucho más amable en un mundo que es cada vez más frío. Entonces, ella dice que definitivamente el manejo de las emociones es la que permite mi conocimiento, el mío, el del niño, pero también la correlación con el otro. O sea, en esos ires y venires, en la correlación con el otro, creo que pongo en juego mis emociones, pero también de alguna manera mi historia de vida. Y ella lo define como un estado de bienestar, bienestar, con el propósito de mejorar, de una parte, la convivencia familiar, la convivencia escolar, la convivencia social. Digamos que son tres elementos en los que uno se puede detener. ¿Qué pasaría si definitivamente le hacemos caso curricularmente al tema de las emociones? ¿Será que las personas que transitan por su primaria, por su bachillerato y aún en la universidad, lo transitan de manera emocional sin desconocer lo cognitivo? Uno podría pensar, según la propuesta, que sí podríamos tener a futuro mejores seres humanos, digamos, no tan cognitivos, sino que definitivamente sientan, piensen, se emocionen y tengan en cuenta la relación con el otro. Entonces ella dice que va a desarrollar la propuesta bajo una pregunta, digamos que definitivamente como propuesta de investigación, pero también como parte del resumen, ella dice o se pregunta a sí misma para resolver ese problema, cómo integrar la educación emocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los niños de segundo grado de primaria de la Escuela Miguel Hidalgo de Cojumatlán, Michoacán. Entonces, ¿cómo integrar la educación emocional? Digamos que es una pregunta, una hipótesis que pareciera ser dirigida, ¿no? ¿Cómo hago para generar educación emocional en mis estudiantes? ¿Cómo hago para generar en ellos procesos? O sea, que lo que he dicho anteriormente, que en la enseñanza y el aprendizaje no sea solamente fortalecer lo cognitivo, sino sea de alguna manera fortalecer lo emocional. Entonces aquí acudo como a un ejemplo, y es que si uno se devolviera en el tiempo en su formación de primaria o de bachillerato, en cualquier institución, y dése cuenta que en México no es la diferencia, a veces como que queremos potenciar lo cognitivo, queremos potenciar que las personas entiendan, que las personas sean inteligentes, que las personas razonen, pero de alguna manera como complemento de esa formación integral dentro del currículo se nos olvida lo emocional. Uno puede decir finalmente que somos de alguna manera analfabetas emocionales. Y lo que ella plantea es que lo emocional desde muy niños, ¿cierto? Puede considerar esa propuesta en priorizar una educación emocional en los niños como eje principal de la investigación. Ahora, ¿será posible que las instituciones educativas,
tratando de problematizar el tema, las instituciones educativas estarán en disposición vanguardista, digámoslo, de que no solamente se potencie la razón, sino que también se tenga en cuenta la emoción. Esa es otra pregunta que puede surgir o que surgió de alguna manera en la propuesta de investigación. Digamos que en el currículo formal de las escuelas públicas, este estudio no forma parte fundamental para su desarrollo cognitivo, específicamente dentro de la escuela pública, que es un problema también que se da de alguna manera en nuestras escuelas públicas. En la escuela pública, tanto en México como en Colombia, que puede uno hacer la comparación, es que ese tipo de educación no tiene significado. Digamos, quien entra a la educación pública puede encontrarse retos como aquí viene usted a ser hombre, y a las niñas y a las mujeres a que sean personas que defiendan sus derechos, pero también bajo unas lógicas que no son enseñadas en el aula de clase. Por lo tanto, digamos que ese aprendizaje, lo dice ella, que va en relación con lo emocional, sería una educación educativa que implícitamente tendría en cuenta a la familia y a la sociedad. Pues digamos, no solamente es formar al niño, sino es de alguna manera formar también a la familia. Si bien es cierto que el niño se desarraiga una vez ingresa a la escuela, el padre de familia o la madre de familia en su defecto tienen que tener en cuenta que el niño está en su proceso de formación y que hay que ayudarlo. Emocionalmente sería un ejercicio bien interesante. Dice ella que es por ello que una educación sólida en las emociones puede establecer las bases para que se llegue a obtener un aprendizaje significativo. Por supuesto, una persona en buenas condiciones, una persona querida, una persona amada, una persona que emocionalmente está estable, puede uno considerar que tiene mejores procesos de aprendizaje frente a una persona que vive en la zozobra, en el castigo, en condiciones muchas de las veces infrahumanas. Uno sí puede pensar que desde esa posibilidad puede obtener un aprendizaje significativo, ya que desde temprana edad, dice ella, permitirá al niño conocerse a sí mismo como un ser emocional. Recuerden que a nosotros nos decían, no llore porque usted es hombre, y los hombres no lloran. Digamos que en ese sentido, también en relación emocional con la mujer era que estaban vistas de alguna manera para servirle a una persona que más adelante se iba a casar y tenía que servirle a esa persona porque era con la que tenía que convivir. Digamos que emocionalmente la propuesta de la profe Blanca tiene mucho que ver con que logra estados de emancipación, logra estados de perfeccionamiento humano, logra estados de perfeccionamiento. Entonces dice que ella como investigadora registra la participación, digamos, en la metodología, registra la participación de cada niño a través de un diario de campo. Digamos que el diario de campo sencillamente es un lugar de escritura donde se describen los sucesos que ocurren tanto en el aula de clase como con las personas. Y también utilizará medios digitales, pero también como parte de la evidencia va a tener fotografías y videos que luego servirán para contrastar y analizar y triangular las evidencias que servirán para identificar ese primer momento con unas etapas que tienen que ver con la investigación acción participativa, ¿no? Digamos que aquí traigo a colación un ejemplo educativo y es que hace muchos años, en un llamado de atención a una mamá, la niña era terrible en el aula de clase, le estoy hablando de un grado quinto, la niña era terrible, la directora mandó llamar a la mamá sacó tiempo, entonces llegó como disgustada al colegio, preguntando que para qué la habían llamado, entonces se le dijo que pues la niña estaba en una etapa insoportable, ¿cierto?
que era, pues necesitamos saber como el trasfondo de las cosas, y pues claro, como siempre, como todo papá, mi hija, la mamá, mi hija es una santa, mi hija en la casa es etcétera, 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 pues resulta que la profe había estado grabando las clases que tenía con la niña para demostrar en algún momento que su comportamiento no era el debido. Cuando se le mostraron las imágenes a la mamá, pues ella se sorprendió, pero también se le dijo pues que no fuera a castigar a la niña porque forma parte de un proceso pedagógico. Traigo el ejemplo a colación es porque parte del texto escrito por la profe Blanca nos quiere demostrar definitivamente que si un niño es tratado bien emocionalmente, tendremos mejores seres humanos. Entonces, finalmente, dice ella, se pretende presentar a través de exposiciones, digamos, de sensibilizar, de presentaciones, tanto con compañeros de trabajo como con las directivas dentro de la misma escuela, los trabajos obtenidos y hacer una explicación externa posible, digamos que en este momento de aprendizajes significativos, de prácticas aprendidas, etcétera. Creo que la propuesta va en esa línea para que otras personas también entiendan que lo emocional, entendido de la manera como lo propone la profesora Blanca, servirá para formar mejores seres humanos y no tengamos como que estar castigando o definitivamente ser como agentes de policía cuidando las aulas de clase, sino más bien que tengamos estudiantes participativos y emocionalmente estables. Entonces, dice que la propuesta se puede presentar a otros grados y así abrir las posibilidades de seguir bajo un mismo esquema la propuesta de investigación, ¿cierto? Y que afecte curricularmente a esa institución. Entonces, a mí me parece que, en resumen, la propuesta de la profesora Blanca, hablando curricularmente, debe tener en cuenta a los seres humanos, primero que todo. Segundo, se deben formar espacios o deben haber espacios donde se forme emocionalmente al niño y se le enseñe de alguna manera que somos también parte de esas fichas del ego que colocan en nosotros, como las emociones, la ira, la rabia, la risa, la alegría, etcétera, porque forma parte de ese aprendizaje cognitivo. Y tercero, para que también la familia entienda que cuando el niño está en el colegio o en la escuela, no se debe utilizar como un garaje, donde hoy dejo al niño a las 7 de la mañana y a las 12 o 1 de la tarde regreso por él cuando me lo han cuidado. No, digamos que es una propuesta, a mi manera de ver, llamativa en términos que está afectando el currículo de toda institución, de todo proyecto educativo institucional. Segundo, está ayudando a los niños a conocerse emocionalmente. Y tercero, está ayudando de alguna manera a las familias. Eso era en grandes líneas, mi querido Oscar, lo que había para decir el día de hoy en el Club de Lectura, arrancando esta segunda parte. Maestro, muchísimas gracias. Como es costumbre, vamos a abrir 5 minutos de existir algún comentario, maestro Daza, para poder hacer un conversatorio entre los asistentes que tengan alguna duda, alguna inquietud, para poder participar directamente con usted sobre el artículo argumentado, ¿de acuerdo? Entonces, abrimos los micrófonos. Si hay alguno de los participantes, de los asistentes presentes, que desean hacer algún comentario al maestro José Efraín Daza Acosta referente al artículo que acabamos de comentar o que el maestro Daza acabó de socializar. Micrófonos abiertos, si hay alguien que quiera participar. Mientras la van pensando, yo sí tengo una inquietud, maestro Daza. A mí me generó curiosidad lo que usted nos comentó. Pues el artículo es comentado sobre un contexto de realidad, pero dentro del proceso de educación, cuando usted comenta el ejemplo de la niña y que se dio la grabación, pues uno también piensa, bueno,
qué interesante sería analizar el comportamiento de hoy de nuestros hijos, si ellos son conscientes o hay alguna forma que la ley lo permita, que debe ser por seguridad, que es por ahí donde uno se puede ir, que en los salones exista una cámara para saber si los niños se comportan de una forma diferente sabiendo que están siendo vigilados, ¿no? Claro, claro. Sí, en este caso, Oscar, fue la desesperación de la profesora la que la llevó a tomar esa decisión. Digamos que hay unas cosas ahí por protección a los niños, que no se puede grabar, que hay que pedir un permiso al uno, al otro, a la iglesia, al gobierno, etcétera, ¿cierto? En este caso fue una medida casi descabellada de ella, porque la niñita molestaba hasta el cansancio. Entonces dijo, bueno, tengo que resolver esto porque de alguna manera uno como profe a veces siente que, imagínense, si uno en séptimo semestre o en cuarto semestre o en primer semestre, uno siente cuando les sabotean la clase, ¿cómo serán esos profesores que me les quito el sombrero con segundo primaria, tercero de primaria, con unos niños que hasta ahora están adquiriendo normas? Y si esa niña de alguna manera le llegó a sacar el de quicio a la profesora, dijo, no, pues lo único que puedo hacer es como grabar y mire, mamita, esto es lo que yo veo de su hija, pues mire a ver qué hace. Digamos que también un poco pensando en la lógica del papá, ¿no? Mi hijo es perfecto, mi hijo, ¿cómo se le ocurre que vaya? Pero cuando ve la señora ese día, cuando estaba viendo la evidencia, como que uno empezaba a ver la transformación de la cara, ¿no? Como, no pensé, al final decía, de verdad, no pensé que mi hija fuera así, pero bueno, forma parte de eso. A veces los profes tenemos muchas estrategias, a veces desesperadas, porque uno lo que desea finalmente es que aprendan, que se la gocen, que estén como en el cuento, ¿no? Listo. De acuerdo, maestro. Tenemos una participación de Claudia. Claudia. Sí, quería opinar de lo que estaban hablando de la niña. Mi mamá es docente, ella tiene un curso este año de tercero de primaria, y nosotros veíamos, o sea, lo que yo puedo alcanzar a analizar es que hay muchos niños que les falta el afecto o la atención de los padres. Nosotros vemos ahora que los niños simplemente están pegados o al celular o a la tablet o al televisor, pero los padres les entregan esos tipos de tecnología para no prestarles atención prácticamente. Y cuando llegan a las aulas, este año que ingresaron, era una revolución. Por lo menos mi mamá me decía, no es que están que molestan, era una revolución total porque necesitaban esa atención, y al ver que hay un adulto que les pone atención, que los corrige, que les llama la atención, como que ellos sienten como más emoción, como más encuentro con el mismo maestro. No sé si me hago entender. Sí, claro, claro. Sí, sí, la tecnología de alguna manera también ha hecho que nuestros niños, estudiantes, hasta nuestros hijos, se aíslen de nosotros, ¿no? Es otra condición que hay que empezar como a tener en cuenta. Muchas gracias, Claudia. Vale, Claudia, muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Enormemente agradecido, como siempre, por todo ese apoyo, por su voluntad, por su amabilidad, por haber aceptado acompañarnos en el día de hoy. Una feliz noche a todos y gracias por habernos acompañado en esta estrategia Club de Lectura Atenea Research. Dios mediante, nos veremos el próximo martes, 7 de la noche en punto.